Buenas tardes, mi nombre es Ever Isaac Pérez, estudiante de cocina en la Academia Superior de Gastronomía y Hostelería Las Margaritas. Muy bien, el día de hoy yo tengo el agrado de poder exponer sobre el arroz y su clasificación en grano largo, oryza sativa. El- este tipo de arroz contiene una alta proporción de amilosa. Este es un tipo de almidón que nos ayuda a que los granos absorben menos agua durante su cocción, permitiendo que los granos se mantengan sueltos y firmes y esponjosos sin pegarse entre ellos, ¿verdad? Entre sí. Este tipo de grano es, entre su clasificación botánica, se llama Oryza sativa y se caracterizan por ser delgados y alargados, ¿verdad? Su longitud no supera generalmente los 6 o 7 milímetros en grano crudo. La amilosa es aquel almidón que no se gelifica. Prácticamente el no gelificarse ayuda a que no se ponga de manera cremosa, el cual ayuda a que los granos siempre mantengan su forma recta y rígida y se queden completamente sueltos, ¿verdad? Entre sus antecedentes en la historia, ¿verdad? Se sitúa el origen de la domesticación del arroz generalmente en la cuenca del río Yangtze, en China, hace unos 10.000, 8.200 años. Eh, se cree eh, que la domesticación de este grano largo se desarrolló al cruzarse con variedades silvestres y que hoy compran en lugares tropicales del sur de Asia, específicamente en las zonas que hoy comprenden la India, valles del Ganges, ¿verdad? Indochina y el sur de China. Entre su historia y expansión global tenemos lo que sería las rutas en la antigüedad, ¿verdad? Sus rutas comerciales en el siglo III antes de Cristo y siglo VIII después de Cristo, que desde la India y China el arroz se extendió hacia el oeste, ¿verdad? Hacia los persas, que lo adoptaron y más tarde, gracias al gobierno en antigua Roma de Alejandro Magno y sus rutas comerciales, el arroz llegó al Medio Oriente y al Mediterráneo. Y en parte de Europa se consideraba el arroz como un artículo de lujo, no como un alimento. También se consideraba como un artículo para medicina. Fue hasta en la Revolución Agrícola donde el arroz se consideraba ya como un alimento básico. Fue durante la Revolución Agrícola Islámica, ¿verdad? En el siglo VIII hasta el siglo XIII, que fue durante la expansión islámica. Los árabes llevaron técnicas de riego y cultivo al norte de África y a la península ibérica, ¿verdad? Que sería lo que es España y Portugal. El clima de la cuenca del Mediterráneo permitió que este cultivo prosperara. Y así a la llegada de América, que fue en el siglo XVI al siglo XVII. Bueno, en este periodo de tiempo hubieron dos rutas comerciales. La primera fue por ruta marítima, ¿verdad? Por medio de España y Portugal, que fueron los colonizadores quienes introdujeron a México, a Sudamérica, este producto, ¿verdad? Y se consideraba como un alimento básico. La segunda ruta fue la ruta por medio de los esclavos en Estados Unidos. Como podemos ver en la imagen, esta es una imagen tomada de un ejemplo de cómo trabajaban ellos antes las tierras estadounidenses. Fue a finales del siglo XVII que el arroz de grano llegó hasta Carolina, a las Carolinas, ¿verdad? Supongo yo que son Carolinas del Norte y Carolina del Sur, desde el oeste de África.
Las personas esclavizadas fueron quienes, especialmente de la región de África, las personas esclavas de la región de África, levantaron el cultivo en la industria arrocera colonial americana, ¿verdad? Donde fue ganando auge y entrando a todo el continente americano por su variedad de grano largo, ¿verdad? En ese entonces le llamaban lo que es Carolina Gold, por el nombre a las Carolinas de Estados Unidos, donde fue producido este grano. Entre sus usos y aplicaciones en la gastronomía, tenemos lo que es un arroz frito salteado al huevo, que es cocina asiática. Eh, para este tipo de arroz eh, se suele usar el arroz jazmín, cocido de un día anterior y refrigerado. El frío endurece el grano y permite que éste se separe perfectamente al entrar al juego vivo. Tenemos el segundo platillo, el cual es un plato tipo pilaf y biryani, que es del Medio Oriente y la India. Eh, en estas regiones del Medio Oriente se utiliza principalmente el arroz basmati. La técnica consiste en dorar el grano en una grasa, ya sea vegetal, animal, junto con especias aromáticas, antes de agregar el caldo y así hacer el montaje. Y también tenemos la clasificación de acompañamiento diario y guarnición, que es lo más común que conocemos en toda América Latina y parte del Caribe, el cual en nuestras cocinas tradicionales el arroz blanco de grano largo es de los acompañamientos cotidianos, al ser neutro, o sea, de un sabor neutro, ¿verdad? Es perfecto para equilibrar platos, ya sea de mucho jugo o mucho sazón. Y también tenemos aquí, bueno, antes de pasar a esta, también he investigado que se utiliza en ensaladas frías y platos veraniegos, ¿verdad? Debido a que sus granos se mantienen individuales y no forman bloques compactos al enfriarse. El grano largo es la base perfecta para ensaladas también de verano. La ensalada de arroz mediterráneo también es un ejemplo de ellos, que es un arroz de grano largo, cocido, enfriado y mezclado con atún, con aceitunas, tomates, pimientos y maíz y una vinagreta, ¿verdad? Una vinagreta ligera, que ya que el grano es suelto, ayuda a absorber el aderezo sin perder su firmeza. Y aquí tengo algunos ejemplos de lo que es el arroz grano largo tradicional y el arroz basmati, que es un arroz por su, si se ve aquí en la imagen es un tanto más delgado, pero me imagino yo que es por el largo del grano, lo hace verse más ligeramente delgado. Y el arroz jazmín. Y eso es todo por hoy y muchas gracias.